Hola, en este vídeo vamos a aprender a calcular el área de un prisma. El área de un cuerpo geométrico se obtiene sumando las áreas de todas las superficies que forman ese cuerpo geométrico. Fijaos en este prisma. ¿Cómo calcularíamos el área de este prisma? Pues si hemos dicho que para calcular el área de un prisma lo que hacemos es sumar el área de todas las superficies de ese prisma, aquí lo que vemos como base es un cuadrado, ¿verdad? Pues tendríamos que calcular el área de ese cuadrado, que es una de las bases del prisma. Pero el prisma no solo tiene una base, tiene dos bases, por lo que ese resultado, ese área, lo tendríamos que multiplicar por 2. ¿Veis? Una base, dos bases, es un cuadrado, calculamos el área del cuadrado y lo multiplicamos por 2. Además, deberíamos de calcular el área de las caras laterales. ¿Veis que las caras laterales son rectángulos? Aquí vemos una de las caras laterales, que es la cara frontal, una cara lateral, otra cara lateral y la cara del fondo. Todas son rectángulos. ¿Cuántas caras laterales tiene este prisma? Pues si las bases son cuadrados con 4 lados, ¿cuántas caras laterales va a tener el prisma? 4. Lo que debemos hacer es calcular el área de una de las caras laterales, todas son rectángulos, todas son exactamente iguales, y multiplicarlo por 4. Y finalmente sumamos esas áreas de las caras laterales y las áreas de las dos bases y ya tendríamos el área del prisma. Vamos a hacerlo. Primero vamos a escribir la fórmula. Hemos dicho que el área de este prisma sería igual a el área de las bases más el área de las caras laterales, ¿verdad? El área de las caras laterales. Venga, pues vamos paso por paso. Vamos a empezar con el área de las bases. Primero de todo, nos tenemos que fijar en qué tipo de figura plana hay en la base. Aquí lo que vemos es que hay un cuadrado, pero podría haber un pentágono, un hexágono, un octógono. Sabiendo ya que lo que hay es un cuadrado, ¿recordáis el área de un cuadrado? ¿Cómo se calculaba? Multiplicando base por altura, ¿verdad? Aquí hemos dicho que hay dos bases y que tenemos que calcular el área de las dos bases. Para hallar el área del prisma tenemos que sumar el área de las dos bases. Pues lo que vamos a hacer va a ser multiplicar por 2 ese resultado del área de una de las bases. Entonces, el área de las bases va a ser igual a la base por la altura. Recordad, altura no lo escribimos con una A, lo escribimos con una H por el término en inglés para denominar a la palabra altura. Y esto lo vamos a multiplicar por 2, porque hay dos bases. Entonces, base por altura, que es el área de una base, de uno de estos cuadrados, lo multiplicamos por 2. Venga, pues vamos a calcular la base por altura. Mide este cuadrado que forma la base 6 centímetros de lado. Entonces, 6 por 6, y no nos olvidamos de que este resultado, este área de una base, hay que multiplicarlo por 2. 2 por 36 y el resultado final son 72 centímetros cuadrados. Recordad, centímetros cuadrados, no centímetros simplemente, centímetros cuadrados. Estamos calculando áreas y las áreas dan como resultado esos centímetros cuadrados, metros cuadrados, decímetros cuadrados. Lo que hemos hecho entonces ha sido fijarnos en las bases. Hemos visto que las bases son cuadrados. ¿Cuál es el área de un cuadrado? ¿Cómo se calcula? Base por altura, ¿vale? Pues voy a calcular el área de una de esas bases, de uno de esos cuadrados, y lo multiplico por 2. Los cuadrados medían 6 centímetros de lado, 6 por 6 son 36, lo hemos multiplicado por 2, entonces en total el área de las dos bases, tanto de esta como de esta, son 72 centímetros cuadrados. ¿Hemos terminado? No, no hemos terminado. Nos queda por calcular el área de cada una de las caras laterales. Hemos dicho que las 4 caras laterales son rectángulos que son iguales. Entonces, con que calculemos el área de una de las caras laterales y lo multipliquemos por 4, porque hay 4 caras laterales, ya tenemos el área de todas esas caras laterales. Pues vamos a hacerlo. Voy a borrar esto de aquí
Y vamos con el área de las caras laterales. El área de las caras laterales es igual a, y nos fijamos en el tipo de figura plana que tenemos en las caras laterales, que es un rectángulo. ¿Cómo calculamos el área de un rectángulo? Base por altura, ¿verdad? Pues el área lo vamos a calcular multiplicando la base por la altura, de nuevo recordad, una h, no una a, y hemos dicho que había que hay 4 caras laterales. Entonces, si hay 4 caras laterales, esto lo vamos a multiplicar por 4. ¿Lo entendéis? En vez de hacer el área de esta cara y luego el área de esta cara y luego el área de esta cara y luego el área de esta otra cara, lo que hacemos es calcular el área de una sola cara, todas son iguales, multiplicamos por 4. Pues vamos a ello. Base por altura. La base van a ser 6 centímetros, la base, fijaos, coincide con uno de los lados de este cuadrado, 6 centímetros, y la altura 11 centímetros. Entonces, tenemos la base 6 centímetros por 11 centímetros. Y esto lo vamos a multiplicar por 4, que no se nos olvide. 4 por 66, el resultado van a ser 264 centímetros cuadrados. ¿Es este entonces el área final de este prisma? No, todavía nos queda un paso que dar. ¿Qué paso nos queda que dar? Pues el último, el más importante, el de sumar el área de las bases con el área de las caras laterales. Recordad, no podemos dejar este resultado así. Tenemos ahora que sumar el área de las bases con el área de las caras laterales. Entonces, finalmente, el área de este prisma, va a ser igual a la suma de 72 centímetros cuadrados más 264 centímetros cuadrados, que es igual a 336 centímetros cuadrados. 336 centímetros cuadrados es el área de este prisma. Resumiendo, ¿qué hemos hecho? Sumar el área de todas las superficies del prisma, de las dos bases y de las 4 caras laterales. Primero hemos calculado el área de una de las bases y lo hemos multiplicado por 2, porque hay 2 bases, y después el área de una de las caras laterales y lo hemos multiplicado por 4, porque hay 4 caras laterales. Cuando teníamos el resultado del área de las 2 bases y del área de las 4 caras laterales, hemos sumado 72 centímetros cuadrados más 264 centímetros cuadrados y el resultado son 336 centímetros cuadrados. Recordad, centímetros cuadrados, estamos hablando de áreas. Fijaos ahora en este prisma. Este es un prisma pentagonal. ¿Qué quiere esto decir? Que en sus bases lo que tiene son pentágonos. Pues bien, ¿cómo calculamos el área de este prisma? Para calcular el área de un prisma, sea del tipo que sea, lo que tenemos que hacer es sumar el área de todas sus superficies. Entonces, tenemos que calcular el área de su base, multiplicarlo por 2, porque un prisma tiene 2 bases, y el área de sus caras laterales. ¿Qué deberíamos hacer en este prisma? Bueno, pues en este prisma lo que tenemos, como hemos dicho antes, son pentágonos en las bases. Entonces, la fórmula que hemos usado antes, que era la del área del cuadrado, no nos sirve. Ahora tenemos que utilizar la fórmula del área del pentágono. Calculamos el área de un pentágono y lo multiplicamos del mismo modo por 2, porque tiene 2 bases. Cuando tengamos ese resultado, pasamos al área de las caras laterales, que son rectángulos. Entonces, calculamos el área de uno de esos rectángulos, solo de uno de esos rectángulos. ¿Y cuántas caras laterales tiene un prisma pentagonal? 5, ¿verdad? Pues ese resultado lo multiplicamos por 5. Y finalmente lo que debemos hacer es lo que hemos hecho en el ejemplo del principio. Sumar el área de las 2 bases, sumar el área de las 5 caras laterales y el resultado va a ser el área de ese prisma. Ese resultado va a ser exactamente el mismo que si yo hago el área de este pentágono y se lo sumo al área de este pentágono y se lo sumo al área de esta cara lateral, al área de esta otra cara lateral, al área de esta otra cara lateral, al área de esta otra cara lateral y al área de esta otra cara lateral. En vez de hacer todas esas operaciones, lo hemos simplificado. El área de una de las bases lo multiplicamos por 2, porque hay 2 bases, el
área de una de las caras laterales y lo multiplicamos por 5 porque hay 5 bases y lo sumamos. Pero ojo, porque también nos podemos encontrar con prismas como este que veis aquí, que en sus bases lo que tiene no es un polígono regular, es un polígono irregular. Entonces, al ser un polígono irregular, las caras no van a ser todas iguales. Vamos por partes, vamos a fijarnos en las bases. Las bases son rectángulos, entonces los rectángulos tienen los lados iguales 2 a 2. Tienen dos lados más largos y dos lados que son más cortos. Esto lo que hace es que haya caras laterales más grandes que se corresponden con los lados más largos de este rectángulo y caras laterales más pequeñas que se corresponden con los lados más cortos del rectángulo. Entonces, ¿cómo calcularíamos el área de este prisma? Tenemos que sumar el área de una base, el área de otra base, el área de una cara y de otra cara y de otra cara y de otra cara. No hay una manera de simplificarlo, tenemos que ir área por área. Sí que hay una manera de simplificarlo. Fijaos, hemos dicho que las bases son polígonos irregulares, pero los dos son rectángulos, los dos son el mismo polígono irregular. Entonces, con que calcule el área de una de las bases, ya tengo el área de otra de las bases. Entonces, simplemente calculo el área de una de las bases. Los dos son rectángulos, base por altura. Recordad, ¿cuál era el área del rectángulo? ¿Cómo la calculábamos? Base por altura. Calculamos el área de ese rectángulo y lo multiplicamos por 2. Y después tenemos que calcular el área de las caras laterales. Pero no podemos calcular el área de una cara lateral y multiplicarlo por 4 porque hemos dicho que las 4 no son iguales. Hay dos que son más grandes y hay dos que son más pequeñas. Entonces lo que debemos hacer es calcular el área de una de las pequeñas. Esta, por ejemplo, esta cara frontal se corresponde con el lado corto del rectángulo. Entonces, esta cara calculamos su base y lo multiplicamos por 2, porque esta cara de aquí es igual que esta cara de aquí, justo la de atrás. Y también calculamos el área de una de estas caras laterales, la que se corresponde con el lado largo del rectángulo, y lo multiplicamos por 2, porque esta que está aquí al otro lado es exactamente igual. Tenemos que hacer, si os dais cuenta, una operación más que en el cálculo de las áreas de los prismas que hemos visto anteriormente, donde simplemente calculábamos el área de una cara y lo multiplicábamos por tantas caras como tuviese ese prisma. Aquí hay caras de dos tipos, hay unas caras que son mayores y otras caras que son menores, entonces tenemos que calcular el área de los dos tipos de caras diferentes que hay. Y como os digo, si sumamos el área de las dos bases, el área de las dos caras más grandes y el área de las dos caras más pequeñas, el resultado es el área del prisma.